en general debido a que era algo nuevo y no natural de ese país, por lo que nunca tuvo una legitimidad suficiente. Entonces no demoraron en surgir oposiciones. La primera, que fue el Partido Comunista Alemán, que no proliferó y cayó sin más. Y la segunda, y la, em, y la segunda fue el Partido Nacional Socialista 1920, el cual se mantuvo firme. Pasaríamos luego a leer un extracto de un libro llamado Dictadores, de Richard Overy, el cual comienza haciendo una comparativa sobre la biografía de Hitler y Stalin, el cual se incluye datos, pensamientos e ideales, diciéndonos así que la biografía de Hitler era más abierta que la de Stalin. Sin embargo, los pensamientos más íntimos de ambos estaban igual de ocultos. Aún así, conocer la vida privada de Stalin no fue tan difícil, puesto que su carácter privado se vio más reflejado en su persona pública, pero conocer la vida privada de Hitler representaba todo un reto. Había tanto misterio por la vida privada de Hitler que se conspiraba que tenía alguna condición particular que le permitía manejar a las personas o ser de la manera que era, e incluso se hablaba sobre cierta sobrenaturalidad, tal como una anécdota contada por dos visitantes británicos en la que llegaron a la conclusión que Hitler estaba poseído por el diablo. Se habla luego de su nacimiento en abril 20 de 1889, de sus inicios en un pequeño pueblo de Austria y de cómo a los 16 años dejó la escuela y se mudó a Linz, Viena, en donde esperaba convertirse en artista o arquitecto. Debido a ser rechazado por la Academia de Artes de Viena, Hitler comenzó a interesarse en el nacionalismo pan-alemán y la política popular. Hitler huyó de Viena a Múnich en 1913 para evitar el servicio militar, sin embargo fue capturado y llevado a Salzburg, en donde se le decretó no apto para el servicio militar, por lo que regresó libremente a Alemania. Luego del anuncio de la Gran Guerra, Hitler se ofreció para servir a Alemania. Se le encontró apto y fue enviado a una concentración alemana en Bélgica. Luego de perder la guerra con Alemania, Hitler entendió la derrota como una humillación personal, por lo cual dentro de él nació un deseo incontrolable de venganza. En la posguerra, Hitler se unió a un partido político en 1919, en el cual era líder de propaganda. Luego, en 1920, el partido pasó a ser el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Aquí ocupaba el lugar de secretario del partido y fue precursor de Putsch, un intento de golpe de Estado, por lo que fue enviado a juicio, un juicio famoso por la forma en cómo Hitler hacía discursos de ideología política, debido a que fue dejado hablar más de la cuenta. Aún así, Hitler sería llevado a la cárcel con la sorpresa de que de la noche a la mañana se convertiría en una figura política. Ok, muchas gracias, Freider y María Pugliese. Buena relatoría. Una aclaración importante respecto a lo que dijeron sobre John Maynard Keynes. Keynes se inspiró en la Unión Soviética, sí, pero cuidado que Keynes no copió la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, recuerden, no era capitalista. ¿Sí? Ok. Entonces, tomaron ciertos elementos del funcionamiento de la economía planificada, que era la forma en la que funcionaba la economía de Stalin, de la Unión Soviética, y las aplicaron al esquema capitalista liberal occidental que estaba en crisis, especialmente la intervención del Estado en la economía. Pero ojo, no copiaron a la Unión Soviética como tal, en sí mismo, no la calcaron, sino que adaptaron estos aspectos que consideraron importantes parcialmente. ¿Okay? Bien, entonces hemos estado revisando la figura de Hitler. La semana pasada estuvimos, bueno, perdón, la última clase estuvimos mirando un extracto de un texto que se llama Dictadores, de Richard Overy, como bien citaron allí, sobre estos detalles un poco importantes de la personalidad de Hitler. De hecho, hoy terminaremos de leer el extracto que quería leerles, porque hay algunas cosas todavía bastante relevantes que no alcanzamos a leer. Y pues estamos mirando un poco cómo sigue justamente este ascenso de este personaje, ¿sí? Que, pues bueno, sobra decir que es tan famoso, tan peculiar y también llamativo, de hecho. Justamente, ¿sí? Entonces, bueno, voy a proceder también a compartir pantalla. ¿Quiénes estarán a cargo de la relatoría hoy? Después de Freider y Pugliese, ¿quiénes vienen? Edward y Ashley. Edward y Ashley, listo. Edward y Ashley, ¿son conscientes de que son los siguientes? Sí. Señor. Ok, perfecto. Bien. Entonces, quedamos en esta parte, ¿sí? No es mucho lo que falta, pero sí es bastante importante. Quedamos hasta aquí. Lo que decía, bueno, Hermann Rauschning, que fue un líder del partido,
en Danzig, observó en el 33 que que los discursos de Hitler, bueno, representaban una conquista de las inhibiciones, los cuales explicaban cuán necesario para su elocuencia era el gritar, eran los gritos y los tiempos desesperados en transformar su caótico discurso poco atractivo y privado en en la triunfante oratoria pública que se convirtió en su atributo más impactante como líder del partido y después como dictador, ¿cierto? O sea, pasa de discursos privados entre pocos de sus conocidos, pues a discursos públicos que ya van a tomar efectivamente un carácter de una oratoria mucho más llamativa. Él se hizo consciente de la impresión que él dejaba y tenía demasiado poco humor como para soportar las críticas o las risas desatentas. De acuerdo a Heinrich Hoffmann, su fotógrafo, que nunca fue permitido tomarle fotos a Hitler, al que nunca se le permitió tomarle fotos a Hitler llevando gafas o en trajes de baño. Hitler sentía horror con la idea de parecer ridículo. Los discursos eran cuidadosamente revisados y coreografiados. Al principio él los escribía él mismo, como también lo hacía Stalin, pero luego los dictaba. Luego comenzó a dictarlos. Él realizaba su discurso, su discurso, como él pretendía que su audiencia lo escuchara y esperaba que sus secretarios lo reprodujeran como él lo dijo, sin notas. Su discurso para el 10º aniversario de la dictadura fue escrito de hecho de este modo. Su secretario se desvió al escuchar los primeros minutos mientras Hitler comenzaba a hablar despacio y calladamente, bueno, de manera lenta y baja, acelerando rápidamente, también desacelerando. Para el final del discurso estaba gritando en el muro, su espalda estaba encorvada e incluso podía escucharse. Él revisaba y revisaba los discursos hasta que estaba satisfecho de que toda la presentación funcionara. Desde muy temprano en su carrera, él reconoció el poder de su voz gruesa y ronca con su fuerte acento austríaco. Un momento, en algunos momentos deliberado y a veces regulado. En el siguiente momento estridente, bullicioso, indignante, ocasionalmente, pero solo brevemente histérico. Él pensaba que el discurso, o sea, la palabra, siempre estaba por encima de la escritura en la política. El poder que siempre ha iniciado el discurso de las grandes avalanchas religiosas y políticas en la historia, escribía en Mein Kampf, su famosa obra Mi lucha, ha sido desde tiempos inmemoriales el poder mágico de la palabra hablada. Las pasiones políticas podían ser estimuladas solo por el fuego de la palabra lanzada hacia las masas. Entre las muchas perspectivas históricas sobre Hitler, hay una presunción, hay una asunción muy generalizada de que el contenido de sus discursos valía menos o importaba menos que la forma en la que eran realizados. Las ideas de Hitler eran convencionalmente tratadas como derivativas, ¿sí? Y poco pensadas, el producto de una inteligencia perezosa y de gustos diletantes y particulares. Mein Kampf, que es su obra, se llama Mi lucha, es generalmente vista como una mezcla de una biografía, bueno, mentirosa y autocomplaciente,
y una plagiarismo, un intento de, bueno, una constante tendencia a plagio de ideas que no eran las suyas. Hitler era el tipo de medio educado. Escribió su primer ministro de Economía en 1945. Había leído una gran cantidad, pero había interpretado todo lo que había leído de acuerdo a su propia luz, sin mejorar su conocimiento. Esto es solo una media verdad. Hitler sí leía para darle un soporte a sus propias ideas. Su biblioteca sobreviviente muestra que él leía ampliamente la filosofía popular moderna, la ciencia política, la economía, y muy minuciosamente subrayaba o indicaba en el margen los pasajes que le gustaban o no le gustaban. Leía a Schopenhauer, leyó a Lenin, leyó a Paul de Lagarde, el apóstol del siglo XIX del principio líder. Leía, o sea, bueno, un personaje muy, bueno, leyó a Houston Stewart Chamberlain, quizás el más conocido, más ampliamente conocido de los teoristas de la raza del siglo XIX, conforme a lo que habíamos hablado nosotros antes sobre la eugenesia. Pero es evidentemente el caso que Hitler extrajo de todas estas muchas fuentes su propia visión del mundo, su propia cosmovisión y sus propias ideas sobre la práctica política y el comportamiento. Estas se volvieron, en muchos casos, ideas fijas, ¿no? Idée fixe en francés, y colorearon su posterior carrera política, tanto como el marxismo creativo de Stalin gobernó también la suya. Hitler era de mente estrecha y selectivo, ciego a lo racional, a lo racional o a las objeciones críticas, intelectualmente ingenuo o banal, no reduce el valor de sus ideas como una fuente histórica en la comprensión de su ascenso al poder y de la dictadura que le siguió. Mein Kampf, Mi lucha, sigue siendo una fuente invaluable para la comprensión de la visión, ¿sí?, que Hitler tenía del mundo. La visión del mundo es rápidamente esbozada. Él se atuó, se arraigó a sus principales contornos a lo largo de toda su vida, aunque algunos detalles cambiaron con el tiempo. Hitler creía que él estaba presenciando uno de los periodos, una de las revoluciones o cambios más, bueno, periódicos de la historia del mundo, promovidas o accionadas más bien por la Revolución Francesa y la era del desatado individualismo y del egoísmo económico que le siguió o que se dedujo de este. La división de la sociedad europea en clases que servía a los intereses de la burguesía creó la envidia de clases y la adoración al dinero, alienó a las clases trabajadoras de la nación e incentivó un internacionalismo revolucionario que amenazaba con socavar la civilización europea. O sea, básicamente para decir aquí Hitler entendía, y eso es una de las características en general ubicuas de los fascismos del periodo, pues la máxima representación siendo la suya, la del nazismo, una especie de crítica retroactiva a la Revolución Francesa. Hobsbawm, de hecho, uno lee la obra del siglo XX, dice que pues, básicamente uno podría entender el fascismo como un intento de generar una versión moderna de lo que había en el mundo antes de la Revolución Francesa. Porque el nazismo, el fascismo, básicamente se afirma sobre la crítica a todo lo que vino a partir de la Ilustración y sobre todo a partir de la Revolución Francesa en el mundo. ¿Sí? Entonces es como una versión, como un intento como de versión moderna del antiguo régimen, por decirlo de una manera. O sea, una versión moderna, contemporánea, con todas sus implicaciones tecnológicas,
de lo que hubo en el mundo antes de la Revolución Francesa, en Europa más concretamente. ¿Sí? O sea que pues el nazismo y fascismo pueden entenderse como un movimiento crítico altamente con respecto a todas las ideas de las libertades individuales, del liberalismo económico hasta cierto punto. Sobre todo en lo que se refiere al liberalismo político, realmente no el liberalismo económico, sino realmente el liberalismo político, ¿sí? Que se dedujo, se derivó de la Revolución Francesa netamente. ¿Sí? La división, aunque listo, esto ya lo leí. Entonces piensa como lo dice, ¿sí? La visión de Hitler, la división de la sociedad europea en clases, que servía a los intereses de la burguesía, creó una envidia, o sea, una envidia de clases, una tensión de clases, y creó también idolatría al dinero, todo lo cual en general veía mal, lo cual alienó al trabajador, a las clases trabajadoras de la nación, o sea, básicamente comenzó a destruir las lealtades nacionales, es lo que quiere decir, y estimuló un internacionalismo revolucionario. O sea, Hitler y los fascistas en general eran movimientos con altísima dosis de nacionalismo. Veían mal las tendencias internacionalistas, como por ejemplo la del socialismo. El socialismo, si ustedes recuerdan bien, lo hemos hablado, pretendía una revolución de carácter global, más allá de las fronteras nacionales. ¿Sí? En su opinión, la opinión de Hitler, pues estas tendencias estaban amenazando con, de hecho, destruir prácticamente la civilización europea. La llave para la supervivencia era, según él, reconocer que la historia progresa o progresaba a través de las luchas raciales y no de clases. Esto es quizás la marca de fábrica del nazismo, ¿no? Pues, el elemento netamente racial. Que una comprensión propia de la importancia de la raza o de la nación era crucial para trascender la era de las clases y generar una revolución nacional. La raza, la cultura, las instituciones sociales que la comunidad racial generaba tenían que ser preservadas sobre todas las cosas. Esto era, en la visión de Hitler, la tarea central de la política. Su nacionalismo radical iba más allá de simplemente afirmar los intereses nacionales, que era común a los nacionalismos de todas las índoles y descripciones. Hitler quería que la nación representara un tipo particular de comunidad con camaradas raciales en vez de clasistas, ¿sí? Y una economía controlada en el nombre de las personas, una sangre común como la forma definitoria de la lealtad, una combinación deliberadamente capturada en el término nacionalsocialismo, que se debía mucho a la herencia austriaca de Hitler, como también lo hacía al medio alemán del nacionalismo radical. El enemigo de estas ambiciones era principalmente el judío, según Hitler. En algún punto, al final de la guerra, Hitler absorbió el argumento antisemita, bueno, al final de la Primera Guerra, evidentemente, Hitler absorbió el popular argumento antisemita de que los judíos debían ser culpados o eran los culpables de la derrota alemana. ¿Sí? Fuera como marxistas que predicaban una ideología de descomposición social o como capitalistas que pulsaban las cuerdas del mercado mundial o como un desafío biológico a la pureza de la sangre, los judíos y el judaísmo, digamos, ¿sí? Se convirtieron para Hitler en una metáfora histórica que explicaba la crisis alemana. Esto es muy importante, chicos, porque fíjense en lo que hemos mencionado hasta ahora. Hitler, cuando mencionan a cuáles fueron sus fuentes intelectuales, esto es un tema que muchas veces no se trata. Uno de los personajes que más mencionan aquí es justamente a Houston Stewart Chamberlain, que fue un intelectual del siglo XIX que se caracterizó precisamente porque era uno de los más uno de los más ínclitos o destacados teóricos de la raza, y fue uno de los mayores representantes también de lo que se suele llamar el darwinismo social. O sea, básicamente personajes como Chamberlain, entre muchos otros intelectuales del siglo XIX, tomaron las ideas de Darwin de la superioridad
de adaptativa de ciertas especies para sobrevivir y lo aplicaron de manera acrítica, y, o sea, de manera, bueno, evidentemente, completamente inadecuada al escenario de la, digamos, lo que Hitler iba entendiendo como una lucha de razas. Lo que los socialistas entendían como una lucha de clases, Hitler comenzó a entenderlo a la luz de esta pseudobiología, pseudoevolucionismo, por decirlo de alguna forma, como una lucha de razas. Y a partir de ahí fue que comenzó a crear, o sea, con esta combinación un poco de ideas socialistas con ideas biológicas darwinistas o darwinistas sociales, comenzó a configurar la idea de que realmente, como lo mencionaron acá más abajo Richard Overy, el mundo no, la historia no se operaba por luchas de clases, como decían los socialistas, sino por luchas de razas. Un discurso que estaba justamente, como bien afirmado, arraigado en una interpretación evidentemente muy problemática, absolutamente inadecuada pues, de la teoría de la evolución, aunque hay personas que han dicho de antemano, y también tienen parte de razón, que pues el mismo Darwin realmente, aunque no lo dijera de manera abierta, sí tenía ideas evolucionistas sobre la raza. Eso es todo un debate en la biología, por cierto, si realmente Darwin, de alguna manera él mismo sostenía, que bueno, jamás llegó evidentemente a ningún extremo de sugerir algo como lo que pues llevó a cabo Hitler, pero pues de alguna manera ya estaba en ciernes la idea en el mismo Darwin de que hay una superioridad racial también que se cimenta una superioridad adaptativa supuestamente de una raza sobre otras. Pues el mismo Darwin era un británico del siglo XIX y él mismo era una de las tantas personas que creía realmente en la superioridad racial blanca europea sobre las demás razas. O sea, era un sujeto muy de su época. Entonces, es todo un debate sobre qué tan, qué tan desviado estuvo Hitler en el sentido de que tanto se apartó de Darwin. Es todo un debate si en el mismo Darwin ya había ideas, digamos, de superioridad adaptativa dentro de las razas humanas, sí o no. Pero pues es importante de pronto que sepan que el asunto no está como zanjado de manera definitiva, es decir, hay todo un esfuerzo. Y todo el debate está en torno al hecho de que, bueno, Hitler fue un mal intérprete de Darwin o fue quien llevó más bien la teoría de Darwin a su natural consecuencia política, pues es realmente la razón por la que ese debate puede ser importante. Porque si Hitler estaba malinterpretando a Darwin, pues bueno, pues simplemente fue un malinterpretador. Pero si Hitler realmente estaba llevando a cabo las consecuencias últimas de lo que ya Darwin realmente había querido sugerir, pues entonces eso en sí mismo también podría poner en entredicho la misma, digamos, no sé si la palabra sea validez, pero por lo menos el evolucionismo en su forma darwinista. Entonces eso ha sido todo un debate académico fuerte. El punto es que fuera malinterpretador o no, Hitler tomó estas ideas y las interpretó o las llevó a lo que él entendió como las consecuencias naturales de la teoría, ¿sí?, evolucionista, que era del siglo XIX, como lo vimos también previamente, a principios de todas estas sesiones sobre el siglo XX, y las llevó y las combinó con ideas marxistas de lucha de clases, pero transformando en luchas de razas, y las combinó así mismo con el ferviente nacionalismo alemán, que es un nacionalismo que tiene una muy vieja data, no es nada nuevo, venía muy arraigado desde el mismo siglo XIX, y las combinó así mismo también con el mismo antisemitismo alemán, que también es una inclinación bueno, varios autores han tratado de eso, no era tampoco nada nuevo en Alemania, ni mucho menos en Europa. El antisemitismo también era una, digamos, postura ideológica muy antigua, que de hecho se remonta incluso al periodo medieval, no solo en Alemania, sino también en muchas partes de Europa. Esto es importante decirlo porque muchas personas a veces tratan la figura de Hitler como si fuera una persona a la que de manera completamente autónoma se le ocurrieron un montón de ideas locas. ¿Sí? No es así. O sea, lo de las ideas locas, pues bueno, eso digamos, lo podemos dejar provisionalmente fuera de discusión. Porque bueno, fueron ideas lamentabilísimas y realmente absurdas, ¿sí? Pero el que fueran ideas creadas absolutamente por él, de la nada sacadas por él, pues está claro que no. Simplemente lo que hizo fue llevar a lo que él entendió como la máxima expresión de un montón de ideas que realmente ya estaban en el ambiente.
pero que nadie se atrevía de pronto a llevar a sus últimas consecuencias. Él las llevó a las últimas consecuencias, ¿listo? Entonces, una combinación de nacionalismo con darwinismo social, con incluso un poco de socialismo, ¿ok? Con una ferviente crítica a todo lo que sonara, a todo lo que procediera de la Revolución Francesa, o sea, del liberalismo político hijo de la Revolución Francesa, fue lo que generó una postura bastante radical. Y bueno, añadiéndole también el antisemitismo alemán, como aquí mismo se menciona, se dio lugar pues a una, digamos, a una visión de las cosas, una visión de la realidad, que sería al mismo tiempo ultranacionalista, antisemita, ¿sí? Y fuertemente racialista o racializada, ¿ok? En ese sentido es un resultado peculiar, pero en ese sentido también hay que entender que Hitler es un hijo del siglo XIX y parte también del XX, también de su entorno alemán y sobre todo de una Alemania profundamente herida en su orgullo por la derrota de la Primera Guerra Mundial, que es, digamos, el contexto de este caldo de cultivo de alguna manera que va a ser como el crisol del cual va a salir una figura tan peculiar en el sentido malo de la palabra. Digo por acá, el que quiera hacer un comentario, por favor, puede hacerlo, siéntase libre de hablar. ¿Sí? ¿Ok? Si alguien quiere hacer una pregunta o algo le llama la atención, puede, por favor, decirlo. Su visión de la práctica política era cínica y manipulativa. Las masas se movían por las masas movidas por su retórica importaban solo en tanto pudieran darle momento revolucionario al momento político, al movimiento político. Hermann Rauschning recordaba una conversación con Hitler sobre el secreto de su éxito con las masas. Las masas, cita textual, abro comillas, las masas son como un animal que obedece sus instintos. Ellas no alcanzan conclusiones por raciocinio. En una reunión de masa, el pensamiento es eliminado, cierro comillas. Eso dijo Hitler, evidentemente. Hitler veía las relaciones humanas en términos de una lucha de personalidad. El dominio, digamos, siempre significa la transmisión de una voluntad fuerte a una voluntad débil. Lo que implicaba, él creía, algo, bueno, lo que seguía, perdón, él creía algo en la naturaleza o en el proceso biológico físico-biológico. Su visión de la raza era exclusiva, era estrechamente exclusiva, rechazando cualquier material humano que no cualificara, pues a su modo de ver, evidentemente. Abro comillas, todos los que no son de buena raza en este mundo, escribió en Mein Kampf, son defectos. El desprecio por mucho de la humanidad se mezcló con un odio profundo por cualquiera definido como enemigo. El lenguaje de Hitler estaba siempre sazonado con expresiones que reflejaban la absoluta cualidad de estas animosidades obsesivas, erradicar, aniquilar, destruir. Cualquiera que se lo cruzara, cualquiera que se opusiera a él, perdón, se convertía en un paria. Como Stalin, él tenía una larga y vengativa memoria. En la política de Hitler, las otras personas eran u objetos para ser seducidos y dominados, o excluidos y eliminados. Estas fueron las visiones y actitudes que Hitler llevó consigo, ¿sí? Mientras se transformó de un agitador nacionalista radical a la cabeza del Estado y un dictador. El político Maduro desplegaba mayor decoro y una gravedad mucho más autoconsciente, aunque sus explosiones de temperamento fiero persistieran. Las furias vinieron a ser usadas como un instrumento político
que podían encenderse o apagarse deliberadamente para el efecto para el efecto que tenían en las negociaciones. Aunque Hitler continuaba siendo capaz de una completa pérdida de su autocontrol, que era bastante poco fingida. Exhibía una tensión profundamente nerviosa que se manifestaba a sí misma en numerosas condiciones médicas, tanto reales como imaginadas, aunque aplaudía la decisión de una virtud política. Él también observaba a menudo que en un estado de indecisión, también fue observado a menudo en un estado de indecisión e incertidumbre nerviosa. Era igualmente capaz de momentos súbitos de certidumbre y de resolución férrea, a las que al mismo tiempo, a las que llegaba abruptamente después de días de mucho titubeo, ¿sí? O que de alguna manera reunía como una energía impulsiva. Pero en cualquier caso, eran comprendidas como incontrovertibles una vez eran pronunciadas. La apariencia de una capacidad profunda para el juicio intuitivo fue una de sus técnicas. Una de las técnicas que Hitler desarrolló para reforzar las percepciones populares suyas como el Mesías de Alemania. En sus diálogos diarios, Hitler jugaba con la distinción entre su ordinariedad exterior y la excepcional naturaleza que proclamaba para su personalidad. Modestamente, pero también inteligentemente vestido, Hitler desarmaba a los huéspedes visitantes con una aparentemente plácida normalidad. Su saludo sonriente, seguido por un apretón de manos, el brazo mantenido derecho, y bajo, serían luego seguidos por un silencio tanto desconcertante como inesperado. Este era el momento cuando Hitler miraba fijamente a los ojos enfrente de él con una intensidad searching, como que busca, pero inquisitiva. El efecto podía ser hipnótico, como si un conejo hubiera sido hipnotizado, digamos, por la mirada de una serpiente. Los ojos permanecían, observaba uno de los intérpretes de Hitler, fijados de manera constante en la víctima. Aquellos que pudieran resistir su mirada eran aceptados. Aquellos que titubearan o fueran indiferentes eran despedidos. El espacio entre las pretensiones mesiánicas del dictador y la naturaleza ordinaria de su personalidad, se fueron ensanchando con el tiempo. El Hitler que podía desechar el Acuerdo de Versalles, revivir el poder militar de Alemania, declarar guerra a medio mundo y aniquilar millones, era incomprensiblemente diferente del Hitler burgués, de cortamente moralista, cuya principal comida del día era el té de la tarde. El Hitler ordinario era fastidioso y, bueno, no sé cuál es esta palabra, creo que es como, no sé qué es, pues sí, pero fastidioso. Sus gustos culturales eran limitados y muy seguros, o muy cómodos. Su régimen personal era ascético, frugal, y se volvió todavía más ascético y frugal durante la guerra. Después de 1933, o sea, después de la Segunda Guerra, después de 1933, Hitler llevó una vida que fue básicamente banal y rutinaria. Se volvió más aislado y su estilo de vida habitual
y obsesivamente controlado. Bueno, esto lo podemos saltar porque no es el punto, pero hay algo, sí, creo que hay algo aquí que falta que puede ser importante que quería mostrar. Ok. Bueno, creo que hasta aquí. Hasta aquí era realmente que quería leer. ¿Sí? He hecho esta lectura en gran medida porque consideré importante otorgar una visión, bueno, de otras cosas bastante bien documentada y experta de, bueno, un sujeto, Richard Overy, un historiador que, bueno, ha dedicado gran parte de su carrera profesional a investigar estas dos figuras comparativamente en gran medida, pero pues aquí yo seleccioné las partes relacionadas con Hitler, justamente de Hitler y de Stalin. ¿Sí? Aspectos en parte también de su personalidad, pero también efectivamente de las fuentes de su discurso. Es muy importante porque el punto central que yo he tratado de sostener aquí a lo largo de de todo el tiempo que he hablado de Hitler es que Hitler no fue un individuo que de manera individual, valga la redundancia, concibió un montón de ideas locas. ¿Sí? Independientemente de sus ideas, fue un producto de lo que era la Europa y la Alemania del siglo XIX y del siglo XX. Eso es lo que llevaba a los extremos a los que llegó un país que fue humillado por la guerra y que pasó por una tremenda crisis económica como consecuencia de la crisis del 29. Esto es muy importante entenderlo de esta manera. ¿Por qué? No por evitar juzgar a Hitler, porque bueno, sí, yo lo dejo a cada quien, sí, llamarlo bueno o malo, eso, bueno, creo que nadie lo llamará bueno, pero llamarlo malo, pues bueno, en fin, creo que moralmente hablando el asunto con Hitler es bastante fácil, entre comillas, digamos, de tratar o podría ser visto de esa manera. El punto central es entender cómo fue posible, porque eso es lo que todavía ha sido hasta hoy en día un poco el trauma del mundo. Primeramente de los alemanes, que pues quizás uno de los países entendidos como más civilizados de Occidente, ¿sí? Con figuras como Kant, por ejemplo, como Hegel, ¿sí? Como Schopenhauer, entre muchos otros filósofos y científicos de primera línea de renombre. Siempre ha quedado la pregunta de cómo es posible que un país con una cultura tan increíblemente refinada, uno de los países, el país de la Reforma de Lutero, por ejemplo, ¿sí? El país de estos filósofos que mencioné, ¿sí? Siempre ha estado un poco ese malestar de cómo este país, que ha sido entendido como uno de los pináculos de la civilización europea, pudo al mismo tiempo ser el país que engendrara la dictadura. No, no tanto el personaje de Hitler, porque personajes extravagantes hay en todas partes, pero sí la dictadura y el dominio popular de un personaje. Ese ha sido de alguna manera como la herida que todavía hasta el día de hoy ha dejado el personaje de Hitler en el mundo. Es la razón por la que todavía incluso su libro Mein Kampf, Mi lucha, se vende mucho, porque hay muchas personas que tratan de entender cómo, no solo cómo este personaje llegó a pensar lo que pensó, estas ideas tan retorcidamente desviadas, ¿sí? Sino cómo llegó al poder. ¿Cómo es posible y no solo cómo llegó al poder, sino cómo llegó al poder en Alemania? ¿Sí? Eso es una pregunta, se los transmito, por cierto, para que, o sea, lo entiendan bien cuando ustedes ven en librerías Mi Lucha, por ejemplo. ¿Sí? Eh, este, entiendan bien el por qué ven eso, ¿sí? Algunas veces se preguntan por qué se venden libros de Hitler, por ejemplo, ¿sí? Hay una necesidad en nuestro mundo de entender cómo fue posible esto. Entonces, en gran medida lo que les he tratado de decir está enfocado a que entiendan, que entendamos que no se debe entender a Hitler simplemente como un personaje individual que concibió ideas fantásticamente descabelladas, sino como un personaje que quizás fue un sujeto que se atrevió a radicalizar un montón de ideas que ya estaban en su época, en un momento en el que Alemania estaba en una crisis tan tremenda que realmente necesitaba o sentía necesitar a una figura que asumiera un rol de liderazgo absoluto. Hay una reflexión de fondo en lo que les estoy diciendo. Sí, y esto es lo importante para entender. Cuando hay momentos de crisis, las sociedades, los grupos, las personas, normalmente esperan o voltean su mirada hacia estos sujetos que tienen grandes carismas, que tienen grandes capacidades de arrastre y sobre todo que hablan con mucha seguridad.
¿sí? Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta que esos momentos son precisamente muy peligrosos. En los momentos en los que uno está con la vida corriendo el riesgo, siempre uno mira al que habla con seguridad, pero es que el que habla con seguridad puede ser un charlatán. Alguien que habla con seguridad puede ser alguien que tiene un gran conocimiento de las cosas, como también puede ser un mentiroso charlatán que es un oportunista demagogo. ¿Sí? Por eso es que muchos países, incluso países de primer mundo, países que son potencias, como es el caso de Alemania, ¿sí? También algunos dirían, como fue el caso de Estados Unidos con Donald Trump, por ejemplo, llegan a permitir o a ver surgir en el poder personajes que bajo cualquier estándar en una situación normal serían considerados ineptos, ¿sí? No apropiados, no aptos para tomar el poder. ¿Ok? Entonces, este es el contexto como tal en el que Hitler asciende, ¿sí? Y pues aquí de manera muy breve, yo les menciono como cuál fue el esquema, ¿no? Sí, la vez pasada alcanzamos a mirar, pues bueno, los años de prosperidad económica que hubo en la República de Weimar, entre el 24 y el 28 se fueron al piso, esto es lo importante aquí, con la crisis del 29, ¿ok? Esto es el elemento central aquí. Porque ya en ese momento ya en ese momento Hitler ya existía, ya tenía incluso sus ideas nacionalsocialistas, venían con la herida de la Primera Guerra Mundial, que esa herida estaba, y esa herida incentivó mucho el nacionalismo en Alemania, pero eso en sí mismo no era suficiente para poder, digamos, propulsarlo al poder de ninguna forma, porque también estaba el Partido Comunista que también tenía cierta fuerza. ¿Sí? Lo que realmente va a arrojar o va a desatar la situación que va a permitir el ascenso de Hitler al poder fue la crisis del 29. Sí, que en Alemania fue particularmente dura, porque Alemania era uno de los países que más dependía de los empréstitos y de los préstamos que hacían Estados Unidos a los países europeos que se estaban recuperando de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Y eso se le añade además que pues, la República de Weimar, como ya vimos también la semana pasada, bueno, la última clase, estaba completamente desprestigiada dentro de la misma población alemana, no tenía legitimidad interna suficiente como para mantener una estabilidad política. Entonces, en ese contexto, pues Hitler aparece con sus discursos que son ultranacionalistas, reivindican mucho el carácter de la nación alemana como tal. Recuerden lo que hemos visto del nacionalismo, este orgullo nacional. Y pues estos discursos, como lo acabamos de leer en el texto de Obry, que pues son extremadamente exaltados en sí mismos, pues ¿sí? Él sabía cómo manejar los tiempos para poder manipular finalmente a la masa a través del discurso. Los discursos son vitoreados por un público creciente de alemanes, ¿verdad? Y Hitler aprovecha esa manipulación, ese conocimiento, esa habilidad que tiene para manejar los alemanes, las posturas, ¿sí? ¿Ok? Para jugar con las pasiones y también con los miedos y los odios incluso del pueblo alemán. ¿Ok? Desconfíen en general siempre, esto es una lección importante, de todo político que apela a las pasiones de la gente. ¿Sí? Todo político que alude, por ejemplo, a el odio de la gente, a los extranjeros, qué sé yo, a lo que sea, a las pasiones, a los gustos de las personas, por ejemplo, al fútbol, ¿sí? A los extranjeros que ven como los enemigos, esos son pasiones. ¿Sí? Ese proceso en política se llama demagogia, ¿ok? Jugar con las pasiones del pueblo para manipularlo, para emocionarlo. Entonces, en ese contexto en el que Hitler está ganando, fíjense como lo decía en el fragmento que leímos, él, en un punto comienza, o sea, en los años 20 pasa del discurso privado a los discursos más públicos, ¿verdad? Lo que más gente va a comenzar a oírlos y mucho más en la crisis del 29, pues se ocurre que su movimiento crece, ¿sí? El movimiento pues, del Partido Nacional Socialista, que tomó pues, ese nombre efectivamente porque él aspiraba justamente a una unificación social en torno a la raza o la nación alemana, por eso le pone ese nombre. ¿Sí? Pero pues es un movimiento netamente anticomunista. Hay que recordar eso. Recordemos que el comunismo pues, predicaba algo que a Hitler le repudiaba completamente y era que pues, predicaba la diferencia o la lucha de clases, que básicamente implicaba un conjunto de antagonismos y luchas dentro de la sociedad, pero pues a Hitler y a los fascistas, también como a Mussolini, le molestaba todo lo que sonara
antagonismo dentro de la sociedad. ¿Sí? El fascismo en general y el nazismo en particular va a girar en torno, discursivamente sobre todo, a la idea de una unidad nacional, solo que en el caso de Hitler es en torno a la raza. Esa es la peculiaridad del fascismo de Hitler, lo que lo diferencia del fascismo italiano, por ejemplo, de las otras formas incluso de ultranacionalismo derechista de la época, que no fueron los únicos. En el caso de Hitler es una ideología que se va a centrar justamente en la unidad nacional en torno a la raza. A la raza que él considera la raza más pura, superior, que era la raza aria, como le llamaba la raza aria, la entendía como la superior y él la entendía como la raza típica alemana. Una idea que, por cierto, no tiene ninguna base biológica, porque el mismo pueblo alemán realmente es racialmente diverso. Sí, la idea del alemán rubio o claro, pues realmente no corresponde con la realidad. De hecho, la mayor parte de los alemanes no son rubios ni ojos claros. Y esa era una idea que Hitler promovía, pese a que él mismo no era rubio ni ojos claros, pero bueno. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, se da pues las elecciones al Reichstag. Recuerden que era básicamente el organismo, el Congreso fundamentalmente de Alemania. Y pues bueno, entre 1930 y el 32, o sea, en el contexto de la crisis, sí, fíjense, la composición cambió radicalmente. Los antiguos moderados liberales y socialdemócratas básicamente se convirtieron en minoría cuando antes eran la mayoría. Y pues las bancas comienzan a ser ocupadas cada vez más por los efervescentes, pongo aquí, comunistas y nacionalsocialistas. Fíjense lo interesante cómo comienza el proceso. El proceso comienza como una conquista electoral legítima. Esto es un punto muy importante. Las personas suelen a veces imaginar de manera equivocada que los fascismos o las ideas fascistas en últimas se manifestarán en alguna forma de movimiento político ilegítimo de tomarse el poder por la fuerza. Puede ser así, pero fíjense que ni en el caso de Mussolini ni en el caso de Hitler, como vamos a terminar de ver aquí, hubo realmente ninguna conquista ilegítima del poder. Claro, sí hubo ahí un chantaje, pero pues en el caso de Mussolini, si recuerdan, una presión ciertamente muy grande, pero pues fue el rey de Italia el que terminó decidiendo darle a Mussolini pues el cargo de primer ministro. O sea, Mussolini paradójicamente ascendió de manera legítima al cargo de primer ministro en Italia, no lo conquistó por la fuerza, o sea, no fue un golpe de Estado. Y fue un conjunto de estrategias muy calculadas de presión social, presión política, que incluyeron elementos, o sea, comportamientos criminales como asesinatos de líderes de izquierda y en general generación del caos social. Pero como tal, el mismo hecho de que Mussolini llegara al poder fue un hecho realizado de manera legítima. Lo mismo pasa aquí en el caso de Hitler. Inicialmente los nacionalsocialistas alcanzan parte de la mayoría de los escaños en el Reichstag, o sea, en la asamblea, en las dos cámaras del Congreso de Alemania. Y después de esto, pues se da una fuerte agitación nacionalista general. ¿Ok? Habían varios nacionalismos en Alemania. En el 32, Hitler, con sus discursos y también con su política, muchas veces violenta, ¿sí? También como Mussolini, recurriendo a los actos criminales, incluso asesinatos de otros líderes sociales, incluso nacionalistas, logra imponerse como el máximo representante de todos los nacionalismos en Alemania. Que no, insisto, no era el único nacionalismo del momento. El nazismo es una versión radical de nacionalismo, pero no era el único nacionalismo en Alemania. ¿Sí? Y Hitler logra proyectar una imagen de sí mismo como el Salvador, como el Mesías de Alemania. ¿Sí? ¿Ok? Un discurso que va a cautivar muchísimo. Entonces, en las elecciones al Reichstag del 33, el Partido Nacional Socialista consigue el 44% de los escaños, o sea, casi la mitad. ¿Sí? Y pues bueno, en vista de esto que estaba ocurriendo y de toda la agitación que había en ese momento, ¿sí? Que era bastante grande, porque Alemania, repito, seguía todavía en este momento padeciendo los efectos de la crisis, los efectos más terribles de la crisis, ¿sí? Y pues con un discurso de salvación de Hitler que se mostraba a sí mismo y lo estaba haciendo de manera muy exitosa como el salvador de Alemania, terminó generando una presión psicológica muy fuerte en los políticos alemanes. Entendieron inicialmente como que pues había como que aliarse con Hitler para realmente, digamos, en verdad salvar a Alemania. Entonces, el 30 de enero, ¿sí? Del mismo año, el presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, presionado por otros políticos alemanes,
decide nombrar a Hitler canciller. ¿Sí? ¿Ok? Hitler asciende como canciller de Alemania, pero pues no se conformó con eso. Algo semejante a lo que ocurrió con Mussolini previamente, apenas tomó el poder Mussolini, recuerdan, pues procedió con diferentes excusas que le vinieron a la mano a abolir el Parlamento, a abolir básicamente las instituciones asambleístas parlamentarias, fundamentalmente la República. Hitler aprovechó una excusa perfecta que tuvo, y fue que pues se dio en febrero del 33, ¿sí? Se incendió el edificio del Reichstag, o sea, el edificio de la Asamblea Republicana Alemana. Y bueno, los comunistas fueron culpados, ¿sí? Y a partir de esto, pues se generó toda una serie de hechos que llevaron a que, pues en últimas, Hitler, jugando con los miedos de la población y pues jugando con los miedos a la revolución comunista, que recuerden era uno de los factores transversales de todo el fascismo, ¿sí? Jugando con ese miedo en la población, logra un decreto presidencial que limitaba las libertades civiles en general ante el peligro comunista. Y pues en última va a lograr también que se abola, o sea, que se cierre básicamente, pues se abole el Reichstag, o sea, básicamente Hitler logra, utilizando los miedos, esta situación que se le presentó. Hay quienes dicen que Hitler realmente fue el que mandó incendiar el edificio del Reichstag, todo fue calculado. Otros dicen que fue algo que le vino a la mano sin calcularlo y que fue preciso lo que necesitaba, ok, que de pronto en verdad fueron los comunistas. El punto es que de una forma u otra le sirvió, y a partir de esto logró cerrar el Reichstag y pues quedó básicamente como en la práctica ya quedó fundamentalmente como el único gobernante, como el dictador de Alemania. ¿Sí? Y pues esto lo ratificó todavía mucho más, quedó mucho más manifiesto cuando en el 34 básicamente anuncia desde el Estado, o sea, ordena que se perpetre el asesinato de Ernst Röhm, que era un antiguo aliado suyo, de los camisas pardas, que eran como se le llamaban los seguidores de Hitler, semejante a los camisas negras, ¿te acuerdas de Mussolini? Pues en el caso de Hitler eran los camisas pardas. Era un antiguo aliado suyo, pero pues se volvió su enemigo. Hitler lo mandó a asesinar. Y no pasó nada. A partir del momento en el que Hitler manda a asesinar a un enemigo político suyo y no ocurre nada, es porque ya tenía el poder absoluto de Alemania. Ya a partir de este momento ya podemos hablar de Hitler como el dictador en general que todos conocemos, y pues aquí descrito básicamente el proceso mediante el cual logró acceder al poder, cimentándolo un poco en este contexto de su propia vida, de sus propias influencias intelectuales y pues bueno, quién era él. ¿Sí? Entonces, bueno, yo quería mostrarles un discurso de, pero ya se me pasó el tiempo, ya son las 2:40, pero realmente no quiero pasarme obviamente con ustedes tienen que almorzar, entonces hasta aquí dejo, chicos, 2:40. Y pues bueno, si hay alguna pregunta que lo quieran, miraremos la siguiente clase, ¿vale? Los relatores ya saben que escriben la relatoría y la publican, y pues nos vemos entonces la siguiente semana, chicos. Bueno, pues gracias. Hasta luego. Hasta luego.